Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola estimados amigos, nuevamente bienvenidos a este espacio de estudio bíblico Profundizar. Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes nuevamente más de la palabra del Señor. Estamos estudiando acerca de cómo la Biblia es la fuente de nuestra teología. Entendemos de que si bien la tradición, la cultura, la experiencia y la razón humana pueden y eventualmente harán que nos van a fallar en nuestra búsqueda de la salvación, siempre la Biblia sigue siendo el albedrío escogido por Dios a través del cual expresa su voluntad y pone su poder a nuestra disposición. Hay una cita que se encuentra en el libro El deseo de todas las gentes, la página 624, que dice lo siguiente: por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Es así como entendemos de que la palabra del Señor, las Santas Escrituras, es en realidad el mecanismo, es la fuente que el Espíritu Santo usa para hablarnos a nuestra mente y grabar esa verdad preciosa en nuestro corazón. Además de esto, expone el error y lo expulsa de nuestra alma. Por esto el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es el que obra por la palabra de Dios y es así como Cristo nos une a sí mismo. Por esta razón, comencemos el estudio de hoy acerca de la Biblia haciendo una oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana porque nos permites compartir nuevamente de tu palabra y queremos, Señor, de que tú nos enseñes, nos indiques y nos lleves por el camino de la verdad. Queremos, Señor, ser llevados a todo conocimiento pleno de ti, pero no solamente en conocimiento intelectual, sino experimental, que podamos vivir la vida de Cristo, vivir su experiencia en nuestras vidas, es nuestro deseo y oración. Y pedimos todo esto, no por mérito nuestro, sino por los méritos de Jesús, quien prometió hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar el tema de hoy estudiando en el libro de Juan, el capítulo 5, versículos 46 y 47. Vamos a ver lo que según Jesucristo es la fuente para entender los asuntos espirituales. Dice allí: porque si vosotros le creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? En estos dos versículos vemos lo que Cristo les dice a los judíos acerca de por qué no podían creer en Cristo. Esto era porque ellos no creían la palabra de Dios. Ellos, los judíos, aunque se jactaban de leer la Escritura y de ser seguidores de la ley de Dios y la ley de Moisés, en realidad no creían la palabra viva. Para ellos, la palabra escrita era simplemente una información teórica. No tenían un convencimiento del poder de la palabra de Dios para darles una experiencia de transformación, una experiencia de amar a Dios y amar al prójimo. Los judíos habían cambiado la Escritura por la tradición, habían usado la experiencia personal, la cultura, la tradición y la razón como las maneras de entender la Escritura y no dejar que la palabra de Dios sea su propia autoridad. El Señor nos dice que a pesar de que la experiencia, a pesar de la cultura, la tradición o aún la razón, las personas no deben confiar su conocimiento de Dios en esas cosas porque van a fallar. La única manera de nosotros no caer en un error es si nosotros vamos a la Biblia y permitimos que la Biblia sea nuestra última autoridad. De hecho, una de las cosas por las cuales el Señor no permitió que la experiencia personal o las tradiciones o la cultura o la razón sea mezclada con la palabra de Dios y sea algo que nosotros tengamos que de alguna forma seguir, esto es porque el Señor sabe que los hombres experimentamos de manera diferente, en diferentes grados, en diferentes capacidades, estos elementos de nuestra experiencia. Pero la Biblia es una expresión objetiva e inmutable de la verdad que trasciende las fronteras culturales, geográficas y personales. Por esta razón, cuando uno sigue la Biblia, no está siguiendo el judaísmo, no está siguiendo una religión antigua, un credo personal o una tradición cultural.
Tampoco estamos siguiendo, obviamente, un razonamiento o pensamiento humano. Cuando uno sigue la Biblia, vemos de que la Biblia no tiene ningún tipo de limitación humana, no tiene ningún tipo de influencia personal o cultural o pensamiento humano. Esto hace de la Biblia la última y única fuente para poder entender los asuntos espirituales. Por eso Cristo bien dijo a los judíos: si no creéis lo que escribió Moisés y los profetas acerca de Cristo, tampoco creeremos en sus palabras, porque Cristo confirmó la palabra viva de nuestro Dios. En el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, notemos lo que el Señor nos dice allí. A la ley y el testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En este hermoso versículo, un poderoso testimonio que el Señor nos dice acerca de aquellos que quieren venir a traer una verdad o una aparente doctrina bíblica. El Señor nos dice que toda norma por la cual juzgamos cualquier enseñanza que se dice venir aún de la Escritura misma debe ser comprobada o probada contra la palabra de Dios, llevarlo a la ley y al testimonio. Vemos aquí que hay una advertencia del Señor de que aquellos que enseñan una verdad mixta, una verdad que tiene algo de verdad y algo de error, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que este versículo nos dice, aquellos que enseñan verdades mixtas, en realidad no tienen ninguna luz en absoluto. Y el escuchar una doctrina, una enseñanza, una predicación que tiene un mensaje mixto, que tiene un contenido que no es netamente bíblico y apegado a la palabra de Dios, es un gran error y un gran peligro. Tristemente, hoy tenemos muchos, aún en la misma iglesia, que les encanta escuchar a temas de personas, predicadores de otras denominaciones, a personas aún de la iglesia misma que no tienen un verdadero fundamento en la palabra de Dios y que dicen enseñar una luz nueva o un nuevo concepto de lo que la Escritura quiere decir sobre un punto que no es relevante. Este tipo de personas, este tipo de maestros deben ser absolutamente rechazados. No podemos nosotros hoy pensar que vamos a crecer espiritualmente si seguimos escuchando un mensaje equivocado que tiene una apariencia o una cobertura de verdad. El enemigo es muy sutil en llevarnos al engaño pintando una mentira con mucha verdad. Pero Cristo nos advierte en su palabra que debemos, por el poder del Espíritu Santo, llevar toda enseñanza a la palabra bíblica. Esto nos ayudará grandemente en evitar ser engañados o llevados al error. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, vamos a ver cómo Jesús nos promete algo especial y por qué podemos, por su poder, por su influencia del Espíritu Santo, ser llevados a la verdad y no caer en el engaño. Dice aquí: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Cristo nos promete y nos dio este precioso don, el Espíritu Santo, que ha venido a nosotros, está disponible a cada ser humano si pedimos a Cristo para poder ser llevados individualmente y por la influencia del Espíritu Santo a toda la verdad. La palabra de Dios puede entonces tener una dimensión personal y clara para nosotros, porque nosotros, orando porque el Señor nos dirija, al escudriñar la palabra de Dios, llegaremos a comprender una sola verdad. No hay 2 o 3 o 4 o 5 diferentes verdades en la Biblia, hay una sola, y esa es Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que murió por nosotros y nos ha dado el camino a la vida. En Juan 17:17, Jesucristo, en oración a su Padre, pidió lo siguiente: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Es por eso que la Biblia, la palabra de Dios, es la que nos puede santificar. No porque en sí misma, en la letra, en el texto, exista un poder especial. No, es porque a través del Espíritu Santo, a través de este Consolador que el Señor nos ha dejado y que está disponible a nosotros, podemos ser guiados a la verdad, y esa verdad, el Espíritu Santo, nos santifica. Nos hace idóneos al cielo,
nos transforma en una forma continua y constante a una nueva criatura, a una nueva experiencia, una experiencia victoriosa. El Señor nos llama a entender de que el Espíritu Santo no reemplaza la Biblia. El Espíritu Santo nos lleva a entender la Biblia y nos da el poder para obedecer la palabra de Dios. Si nosotros buscamos una experiencia espiritual con el Espíritu de Dios fuera de la Biblia, sin realmente leerla o estudiarla, estamos en realidad abriendo el portal a los espíritus malignos. Por eso, todas estas religiones o iglesias que hablan acerca de tener el Espíritu de Dios, pero que realmente no estudian la palabra viva o que simplemente se enfocan en un solo texto o versículo o en una parte de la Biblia y rechazan la verdad de la palabra de Dios, la verdad de su santa ley y toda la verdad que está disponible a lo largo de la Escritura, cuando rechazan eso y se enfocan únicamente en recibir una sensación emocional del Espíritu, están realmente recibiendo una influencia satánica y el poder de Dios no está en ellos. Estas religiones no son religiones cristianas, son religiones babilónicas. Son religiones que llevan a la confusión, al error y al engaño. Cristo nos invita a creer en toda la Biblia, en cada palabra que sale de la boca de Dios, como la manera para que nosotros podamos realmente llegar a comprender el propósito de Dios para nuestras vidas y la voluntad de Él para cada persona. En el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículos 12 al 13, notemos lo que el Señor nos dice es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada creado está oculto de la vista de Dios, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí vemos cómo la palabra de Dios nos revela acerca de la autoridad de la Escritura. Esta palabra de Dios no es muerta, sino viva y eficaz. Puede cortar más que cualquier espada de dos filos, puede penetrar hasta partir el alma y el espíritu y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, por la palabra de Dios podemos nosotros penetrar hasta el interior de nuestro ser y descubrir qué está allí y qué es lo que Dios quiere quitar de nuestro corazón, de nuestra vida, para poder tener una vida feliz y victoriosa por la presencia de Cristo. Nada creado, es decir, nadie aquí en la tierra está oculto a Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso, mis amados hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo solemne, porque de acuerdo a la palabra bíblica, a la palabra profética, es el tiempo del juicio, donde estas palabras son más reales que nunca, porque todo está ahora siendo puesto delante de Dios y cada persona, cada hogar, cada familia, cada iglesia está siendo llevada delante de Dios para un juicio. Y es así que nosotros hoy tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Estamos realmente nosotros cubiertos con Cristo? ¿Cubiertos con su justicia? ¿Podremos nosotros decir, Señor, he permitido que tu palabra penetre en mí, haga en mí una cirugía, remueva de mi ser, de mi corazón, lo que es contaminante, lo que me impide estar junto a ti, lo que me separa del reino de Dios? Porque, Señor, yo deseo de corazón estar contigo y mi anhelo es poder ser transformado, cambiado por medio del poder de tu palabra. Señor, te permito que tú sigas haciendo en mí tu voluntad. Permito, Señor, que tú tengas la llave de mi corazón. Es más, entrego completamente mi ser, mi corazón, mi vida a tus pies. Que esta sea la oración de tu corazón y mi corazón esta mañana, que podamos por la gracia de Cristo realmente permitir que su palabra, la Santa Biblia, pueda ser en nosotros una nueva criatura y nos convierta en imagen de Cristo. Que Dios te bendiga y te guarde ricamente en este día, es mi oración, y espero verte mañana aquí en Profundizar para continuar estudiando más de su palabra. Dios te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788.
Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.